Si se planta una simple capa de hierba de unos pocos centímetros en la superficie de un campo agrícola, pues lo lógico sería pensar que el efecto físico de esas raíces se queda ahí, a ras de suelo. Claro, eso es lo que asume casi todo el mundo. Exacto. O sea, nadie en su sano juicio esperaría que algo tan sutil, tan pequeño, desencadenara un auténtico terremoto biológico a 1 metro bajo tierra. Ya, y sin embargo la investigación científica nos está demostrando que esa visión bidimensional del paisaje, digamos, es completamente errónea. Totalmente. Lo que ocurre bajo la superficie desafía cualquier suposición que tengamos sobre cómo funciona realmente la arquitectura de la naturaleza. Bienvenidos a este análisis en profundidad. Nuestra misión de hoy es descifrar cómo una práctica agrícola, que parece increíblemente inofensiva en la superficie, tiene el poder de reescribir por completo un ecosistema invisible. Eso es. Y para lograrlo, vamos a diseccionar dos fuentes fundamentales hoy. Por un lado, un riguroso estudio científico publicado en el Phytobiomes Journal. Y por otro, un informe exhaustivo de la Universidad de Penn State. Ambas investigaciones exploran las consecuencias exactas de plantar cubiertas vegetales. Específicamente, un tipo de hierba bajo las hileras de los viñedos, ¿no? Exactamente, bajo las vides. Vale, vamos a desgranar esto, porque prometo a quienes nos escuchan que la próxima vez que observen un campo cultivado, no lo verán igual. Seguro que no. No es solo un debate sobre uvas y tierra, ¿eh? Es una ventana para entender cómo los ecosistemas reaccionan al milímetro ante la competencia extrema. Totalmente. Pero antes de meternos en el barro, y nunca mejor dicho, necesitamos entender por qué a alguien le importaría tanto investigar qué pasa debajo de una vid. O sea, ¿por qué tanto interés? Pues el motivo principal es puramente económico. Y el informe de Penn State pone sobre la mesa unas cifras, la verdad es que colosales. A ver. Fíjate, Pensilvania es el cuarto mayor productor de vino de Estados Unidos. Ostras, el cuarto. Sí, hablamos de una industria que inyecta 1.770 millones de dólares anuales a la economía del Estado y que mantiene casi 11.000 puestos de trabajo. Madre mía. Es una barbaridad de dinero. Claro, con esos márgenes, una mala decisión agrícola, una plaga o un suelo debilitado puede significar pérdidas millonarias. Exacto, no es un juego. Entiendo que los agricultores no tomen decisiones a la ligera, claro. Efectivamente. Y por eso, durante décadas, el método tradicional ha seguido una lógica de tolerancia cero frente a la competencia. Ya. La norma de oro en viticultura ha sido mantener el suelo justo debajo de las vides, completamente libre de vegetación. O sea, una franja de tierra desnuda controlada a base de herbicidas. Claro, la premisa parece obvia. Si hay un recurso limitado, como el agua o los nutrientes, pues se quiere que el 100% de ese recurso vaya directo a la planta que produce el dinero, que es la vid. Lógico. A veces ves que hay hierba en los pasillos, entre las hileras, para que los tractores no se hundan en el barro cuando llueve, pero nunca debajo de la planta principal. Eso es. Se partía de la base de que cualquier otra planta funcionaría como un parásito para los recursos de la vid. Le robaría la comida, por así decirlo. Exacto. Sin embargo, estamos atravesando un cambio de paradigma hacia la sostenibilidad. Los herbicidas tienen costes medioambientales a largo plazo, desgastan el suelo y facilitan la erosión. Ya, claro. Por eso, muchos viticultores están optando por plantar deliberadamente una cubierta vegetal protectora debajo de las vides. Y en el experimento que nos ocupa hoy, decidieron plantar festuca roja o festuca rubra. Vale. En teoría, los beneficios saltan a la vista. O sea, esa hierba evita que el suelo se lave con la lluvia, mejora la retención de agua a largo plazo. Parece una solución perfecta. Sobre el papel, sí. Pero aquí es donde entra la biología pura y dura. Porque al introducir una nueva planta, se desata una batalla encarnizada por el espacio subterráneo. Estoy intentando visualizar esto. A ver. Si pensamos en ese fragmento de suelo como un espacio cerrado, es como obligar a dos plantas a compartir un piso diminuto, ¿no? Una convivencia forzosa, sí, donde los recursos vitales están estrictamente limitados. Exacto. O sea, la festuca, que es la recién llegada al piso, crea una red de raíces superdensa y superficial. Es como si entrara al apartamento y de inmediato se adjudicara la litera de arriba. Me gusta esa imagen. Ocupa los primeros 10 centímetros de tierra casi en su totalidad, así que la vid, que llevaba años acostumbrada a tener todo el piso para ella sola, pues de repente se encuentra sin espacio en la superficie. ¿Y tiene que adaptarse? Claro, para sobrevivir tiene que hacer las maletas y mudarse a la litera de abajo. Es una forma muy gráfica de verlo y, la verdad, anatómicamente precisa.
porque para evitar la competencia directa en esa capa superficial, la vid altera su arquitectura radicular. Envía sus raíces a zonas mucho más profundas, empujando su búsqueda de recursos hasta 1 metro bajo tierra. Y lo paradójico es que, al huir hacia las profundidades, la vid encuentra un refugio que resulta tener humedad más constante. Exacto. Pero claro, este movimiento desesperado plantea un enigma gigantesco. Si la vid introduce kilómetros de raíces nuevas en las profundidades de la Tierra, ¿qué pasa con todo el ecosistema microscópico que ya vivía allí abajo? Pues esa es exactamente la semilla del experimento de la Universidad de Penn State. Vale. Un equipo liderado por los investigadores Bock, Centinari, Fleischmann, Bell, Eisenstadt y King decidió medir este impacto en el Centro de Investigación Agrícola Russell E. Larson. Ajá. Y es fundamental destacar que no hicieron un experimento rápido. Esto no fue flor de un día. Plantaron la festuca roja bajo las vides en el año 2016. O sea, tuvieron que dejar pasar varios años para que las plantas maduraran, las raíces interactuaran y el ecosistema se estabilizara, ¿verdad? Fundamental. En la ecología del suelo, el tiempo lo es todo. Claro. Fue en 2019 y 2020, durante el pico de crecimiento del verano, cuando finalmente procedieron a analizar qué estaba ocurriendo de verdad. Ya. Y la metodología es fascinante porque, a ver, no se puede simplemente cavar un hoyo con una pala. No, para nada. Porque si cavas un hoyo, destruyes instantáneamente la delicadísima red de raíces y microorganismos que intentas estudiar. Es contraproducente. Lo arruinas todo, claro. Entonces, ¿cómo logran analizar raíces a 1 metro de profundidad sin destrozar el propio suelo que están investigando? Porque suena casi imposible. Pues utilizando rizotrones. Rizotrones. Sí, a grandes rasgos, instalaron unas cajas estructurales integradas en el suelo, equipadas con ventanas de acetato transparente. Ah, qué curioso. Son como pequeñas ventanas de observación subterráneas. Permiten a los científicos tomar muestras con precisión milimétrica a profundidades exactas. Entiendo. Lo hicieron en 3 niveles, de 0 a 33 centímetros para la capa superficial, de 33 a 66 para la moderada y de 66 a 100 centímetros para la profunda. Impresionante. Ingeniería aplicada a la biología. Y bueno, con estas ventanas al mundo subterráneo abiertas, los investigadores partían de una hipótesis que, a priori, parece de primero de ecología, ¿no? Sí, la premisa era bastante directa. Si se añade una enorme cantidad de masa vegetal al sistema, en este caso la festuca, la lógica dicta que la diversidad de vida microscópica debería dispararse. O sea, más raíces vivas y más hojas muertas significan más comida. Claro. Y más comida debería significar más tipos de microbios. A ese concepto se le denomina diversidad alfa. Básicamente es el recuento total de especies. Vale. La riqueza bruta del ecosistema, cuántos tipos diferentes de bacterias y hongos residen en 1 centímetro cúbico de tierra. Ya. La comunidad científica esperaba que la cubierta vegetal elevara significativamente esta diversidad alfa, pero los datos mostraron que la hipótesis falló por completo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, pero también muy confusa. A ver, Porque si un agricultor de Pensilvania está invirtiendo tiempo, maquinaria y muchísimo dinero en mantener toda esta cubierta vegetal basándose en la promesa de mejorar la diversidad biológica, y de repente la ciencia le dice que el número total de especies de microbios se queda igual, pues mi primera reacción sería de frustración absoluta. ¿Acaso el experimento demostró que plantar hierba es una pérdida de tiempo? bueno, es una conclusión a la que muchos llegarían al ver los datos superficialmente, pero encierra una trampa estadística muy grande. Ah, ¿sí? Sí. Medir la salud de un ecosistema únicamente contando el número de especies es insuficiente. Vale. La diversidad alfa, efectivamente, varió más en función del año y de la profundidad que por la presencia de la festuca. Pero la respuesta real estaba en otro indicador. ¿Cuál? La diversidad beta. Vale, vamos a traducir eso a términos mundanos. ¿Cuál es la diferencia entre alfa y beta en este contexto? Pues mira, mientras que la diversidad alfa te dice la cantidad de especies, la diversidad beta te revela la identidad de esas especies. Es decir, te muestra si la composición del microbioma ha cambiado. Entendido. O sea, el aforo total de un local no aumentó en absoluto. Siguen entrando 50 personas, pero todos los invitados que estaban dentro fueron reemplazados por personas completamente distintas. Esa es la clave del descubrimiento, exacto. El número de especies se mantuvo estable,
Pero la identidad de los microorganismos que dominaban ese suelo sufrió un vuelco monumental, Ostras. especialmente en las comunidades de hongos que habitan la capa superficial, esos primeros 33 centímetros. Donde estaba la litera de arriba de la festuca. Exactamente ahí. La llegada del pasto transformó por completo quién prosperaba y quién moría. Y los resultados dejaron perplejos a los biólogos. Pues sabiendo que los antiguos inquilinos fueron desalojados, tenemos que mirar los registros forenses de este experimento, porque esto es casi una novela policíaca. Totalmente. ¿Quién perdió la batalla por el suelo y quién se hizo con el control? Porque mencionabas que hubo sorpresas, y los datos sobre los hongos saprófitos me parecen una locura. Es, con diferencia, el hallazgo más contraintuitivo de todo el estudio. A ver, los hongos saprófitos cumplen el rol de descomponedores en la naturaleza. Ya. Su dieta principal es la materia orgánica muerta. Claro, son el servicio de reciclaje de toda la vida. Y al haber plantado hierba en la superficie, hay muchísimas más raíces finas muriendo constantemente, además de los restos de hojas cortadas de la propia féstuca, claro. Eso es. O sea, el suelo se llena de materia muerta muy rica en carbono. Por tanto, la lógica científica más elemental predecía que los saprófitos se multiplicarían descontroladamente ante tal festín de carbono. Era lo previsible. Sin embargo, al analizar el ADN del suelo bajo la hierba, los investigadores descubrieron que las poblaciones de saprófitos se habían desplomado drásticamente. Un momento, eso no tiene ningún sentido. Ya. O sea, si de repente hay toneladas de alimento disponible, diseñado específicamente para su metabolismo, ¿cómo es posible que los descomponedores desaparezcan? ¿Seguro que no hubo un error en la toma de muestras? ¿Qué va? Los datos son contundentes. Ciertas especies de hongos saprófitos sufrieron caídas enormes en las zonas con hierba. ¿Qué especies, por ejemplo? Pues unos hongos con nombres maravillosos como Papiliotrema laurenti, Ossolicococcima terricola, se vinieron abajo. Madre mía con los nombres. Y entonces, ¿por qué? Pues la explicación a este aparente error del sistema reside en un concepto evolutivo llamado exclusión competitiva. Ajá. Y en los diferentes metabolismos de los microorganismos. A ver si logramos descifrar esto. ¿Por qué perderían los saprófitos si hay más comida? Es que me vuela la cabeza. Porque los saprófitos son lentos. Tienen un ciclo de vida constante y metódico. Pero al añadir tanto carbono fresco de golpe, el suelo se vuelve sumamente atractivo para otro grupo de microorganismos. ¿Cuáles? Los taxones copiotróficos. ¿Copiotróficos? Sí, estos organismos son especialistas en ciclos de auge y caída. Su genética les permite reproducirse a velocidades vertiginosas en cuanto detectan abundancia de recursos. Vale. Consumen el carbono a un ritmo que los saprófitos simplemente no pueden igualar. O sea, volviendo a la idea de la comida, es como abrir un enorme buffet libre en el centro de la ciudad y ofrecer bandejas interminables de recursos. Sí. Uno esperaría que los comensales habituales de la zona, los saprófitos, pues comieran más porque hay más comida. Pero antes de que puedan ni siquiera acercarse con el plato, entran por la puerta estos taxones copiotróficos. Exacto. Que son unos comensales extremadamente voraces y rapidísimos, y arrasan absolutamente con todo el buffet antes de que los otros se den cuenta. Tal cual. Lo devoran todo y cambian la química del entorno antes de que los hongos lentos puedan reaccionar. ¡Qué bestia! Y además de los copiotróficos, el estudio identificó a otros grandes ganadores. ¿A quiénes? A los hongos que no se alimentan de materia muerta, sino que viven asociados a las raíces vivas de las plantas. Ah, claro, porque hay raíces nuevas. Exacto. Especies como Periconia circunata y Apiotrichum scarabeorum aumentaron muchísimo. De hecho, el Apiotrichum es muy conocido en la literatura científica por ser un simbionte muy habitual en pastos adaptados a climas fríos. Básicamente, la festuca no vino sola, trajo consigo a su propia guardia pretoriana de hongos. Sí, vinieron en pack. Y juntos, a través de la velocidad y la especialización, pues expulsaron a los residentes originales de los primeros 30 centímetros de tierra. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que los hongos son excelentes indicadores de cambios ecológicos, porque reaccionan intensamente a quien domina el espacio físico. O sea, todo este drama biológico, la guerra por el buffet y el cambio de inquilinos, es fascinante, pero ocurre en la capa superficial. Sí, en los primeros 33 centímetros. Que tiene una explicación física directa porque ahí están las densas raíces de la hierba. Eso se entiende. Lo fascinante aquí es que el estudio no se detuvo en esa capa superficial. Y aquí llegamos al epicentro de todo.
porque empezaron a analizar las muestras de los rizotrones a niveles moderados y profundos, zonas entre 60 y 100 centímetros bajo tierra. Donde no llega ni una sola raíz de la festuca roja, efectivamente. 0 raíces. Y descubrieron que la composición de las comunidades bacterianas en la profundidad abisal también estaba cambiando drásticamente. Y fíjate, únicamente en las zonas donde había hierba plantada arriba. En la profundidad moderada, bacterias de las familias Galleliales y Gemmatimonidaceae comenzaron a extinguirse. ¡Ostras! Pero más abajo aún, a 1 metro de profundidad, las bacterias del género Gemmatimonas mostraron un aumento sostenido durante los 2 años del estudio. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel físico? O sea, ¿cómo se explica mecánicamente? A ver si lo puedo simplificar. Porque tenemos una capa de césped tomando el sol en la superficie. ¿Por qué altera a las bacterias que viven a 1 metro de profundidad, en la más absoluta oscuridad, mucho más allá del alcance físico de la hierba? Pues el mecanismo subyacente es un efecto dominó magistral y está coordinado por las raíces de la vid. De la vid, claro. Como establecimos al principio, la festuca monopoliza la superficie. Esto obliga mecánicamente a las raíces de la vid a buscar asilo en las profundidades. La litera de abajo. Eso es. Pero las raíces no son meros tubos inertes que chupan agua, son estructuras biológicamente muy activas. A medida que las raíces de la vid penetran en esa tierra profunda, liberan constantemente unas sustancias llamadas exudados radiculares. He leído sobre esto alguna vez. Los exudados son como pequeños cócteles químicos que las plantas segregan intencionadamente hacia el suelo, ¿verdad? Exactamente eso. Las raíces inyectan carbono de bajo peso molecular, azúcares y ácidos orgánicos directamente en la tierra. Ya. Y esta secreción altera radicalmente la química del entorno profundo. Claro, al meter azúcar ahí abajo. Al introducir azúcares, se modifica la disponibilidad de recursos y cambian los niveles de humedad alrededor de la raíz. Zonas a 1 metro bajo tierra que, durante siglos, habían sido entornos estables y austeros dictados solo por los minerales de la roca. Se revolucionan. De repente se inundan de recursos azucarados gracias a la vid, y bacterias oportunistas como Gemmatimoas prosperan en este entorno alterado. Es que es alucinante. Es como si la hierba de la superficie hubiera utilizado a la gigantesca vid como una especie de conducto. Un puente, sí. Una tubería biológica involuntaria que traslada el estrés de la superficie hasta 1 metro bajo tierra. Es una carambola evolutiva increíble. Y bueno, conectando esto de vuelta con la industria millonaria del vino que mencionabas al principio, de repente esto tiene unas implicaciones prácticas brutales para los agricultores. Inmensas. Hayden Box, uno de los investigadores principales de Penn State, resume esto de forma brillante. Señala que cualquier acción sobre un punto aislado del suelo genera un efecto en cascada ineludible. Claro, porque todo está conectado. Esos microbios de las profundidades no están simplemente ahí existiendo en el vacío, forman parte del sistema inmunológico extendido de la vid. Ya veo. Actúan como un reservorio, entonces. O sea, si la composición microbiana en la raíz profunda cambia, eso determina cuántos nutrientes se absorben, cuánta resistencia hay frente a una sequía severa, por ejemplo. Totalmente. ¿Y cómo se defiende la planta de patógenos del suelo? Y todo ese vigor y esa resiliencia se bombea hacia las partes aéreas. Afecta directamente al tallo, a la cantidad de hojas y, en última instancia, al tamaño y la calidad de la uva. ¿Qué es lo que da el dinero? Exacto. La conclusión irrefutable del estudio es que plantar cubiertas vegetales no es una simple técnica de contención para evitar que la lluvia arrastre la tierra. No es solo un parche. No, se trata de presionar un botón de reinicio biológico masivo. Lo cual convierte esta hierba en una herramienta agrícola potentísima. Pero que requiere un uso milimétrico, entiendo, porque estás cambiando todo el sistema operativo del campo. Sí, hay que saber muy bien lo que se hace. Y es un principio que no se limita a las uvas. O sea, si consideramos cultivos que dependen de árboles de raíces muy profundas, como los inmensos campos de manzanos o los cultivos de almendros, el mecanismo debería ser idéntico. Debería serlo, sí. Alterar la superficie, reprograma el subsuelo y, por ende, redefine el futuro del árbol entero. Desmonta por completo la antigua creencia de que la tierra es solo un sustrato inerte donde las plantas se anclan físicamente. Es un reactor químico y biológico altamente sensible. Es la definición pura de complejidad, y creo que este conocimiento destilado hoy aquí tiene un valor enorme. Sin duda.
porque al observar un viñedo comercial en la distancia, con esa estética tan cuidada y esa verde alfombra bajo las plantas, pues resulta muy tentador pensar que solo es una elección de paisajismo práctico. Que queda bonito y ya está. Sí, una forma elegante de mantener las malas hierbas a raya. Pero los datos científicos nos obligan a mirar más allá del verdor superficial. Lo que se percibe a simple vista es, literalmente, el techo visible de una remodelación arquitectónica de proporciones épicas a escala celular. Una pasada. Una reestructuración que erradica jerarquías de hongos milenarios y rediseña el flujo de carbono en el subsuelo más oscuro. Es asombroso imaginarlo como la punta de un rascacielos invertido, donde el verdadero tráfico bullicioso ocurre en unas plantas subterráneas que escapan a nuestra visión. Así es. Y toda esta inmensa red de causas, efectos y extinciones microscópicas se desencadena simplemente decidiendo dejar de rociar un herbicida y permitiendo crecer a una planta tan, en apariencia, humilde como la festuca. Fíjate, y esto plantea una pregunta importante para reflexionar sobre nuestra interacción con el entorno en general. A ver. Si tenemos la certeza absoluta de que unas briznas de hierba en la superficie dictan el destino de formas de vida a 1 metro de profundidad mediante intrincadas redes radiculares, cabe preguntarse sobre la magnitud de las fuerzas invisibles que se ocultan en otros ecosistemas alterados. Totalmente. Ecosistemas que están esperando a ser descubiertos por la ciencia, por cosas que hacemos en la superficie y ni nos damos cuenta. Esa visión plana de creer que la tierra que pisamos es simplemente tierra ha quedado completamente pulverizada. Desde luego. Ese paisaje superficial ordenado es en realidad el portal a un universo invisible de competencia letal e interconexión absoluta. Y bueno, con la certeza de que nunca más miraremos un terreno agrícola con la misma simpleza, cerramos nuestro análisis en profundidad de hoy. Hasta la próxima.